Amigo, por favor, un segundo para ti es un gran negocio para mí. ¿Qué sacaste de la tía Clara? Ricardo preguntó ahogándose con su pisco sour. Ni siquiera me molesté en levantar la vista. La Cinno Simil de la Hacienda Solara. ¿Eso lo encendió? Esa ruina, dijo medio riendo. Vende el terreno si es que vale algo. La tía Elena ni siquiera intentó disimular su mueca. Espero que hayas traído un casco. Ni siquiera había terminado de procesar la noticia. El abogado me había entregado el sobre el día anterior. Un único activo a mi nombre. La Hacienda Solara, escritura de Elqui Alto incluida. Sin hipoteca, sin impuestos adeudados, simplemente allí. Como una maldición envuelta en un lazo. En la lectura del testamento, los padres de mi exesposa, los Montoya, decidieron unirse al coro. Doña Cecilia Montoya se inclinó y murmuró lo suficientemente alto para que toda la sala escuchara. Bueno, al menos los niños finalmente verán de cerca lo que es el fracaso. Debería haber dicho algo. Debería haberles dicho a todos que se callaran. En cambio, apreté la mandíbula y fijé la vista en la alfombra. Mis hijos, Sofía y Mateo, se sentaron a mi lado, de 16 y 12 años, ambos demasiado callados. Yo tenía 39 años. Un arquitecto independiente luchando por sobrevivir en un pequeño departamento, rebotando entre proyectos de diseño de bajo presupuesto. El alquiler atrasado más a menudo de lo que me gustaría admitir. 2 hijos en crecimiento que necesitaban más de lo que yo podía dar. Y ahora tenía una mansión en colapso que olía a polvo y olvido. Condujimos hasta Elqui Alto ese fin de semana, en el momento en que nos detuvimos frente a la Hacienda Solara. Mi hija hizo la pregunta que había estado evitando. ¿De verdad nos vamos a quedar aquí? Apagué el motor y levanté la vista hacia el lugar. 3 pisos de madera podriéndose, canaletas caídas, enredaderas estrangulando las columnas del porche. Un aviso de demolición grapado torcidamente a la oxidada verja de hierro. Mateo se burló. No hay forma de que esto no se nos caiga encima. El porche gimió bajo nuestros pasos. Abrí la puerta principal. No crujió, chilló como si la casa misma nos estuviera advirtiendo que diéramos media vuelta. Adentro era como entrar en un mundo diferente. Polvo lo suficientemente espeso como para ahogarse. Telarañas colgando como cortinas. Pero luego me fijé mejor. Los vitrales del vestíbulo captaban la luz de la mañana, proyectando patrones sobre los azulejos agrietados. La escalera tenía barandales de roble tallado, desgastados pero aún sólidos. Molduras recorrían el techo como algo sacado de una catedral. Caminamos por el pasillo principal en silencio. Incluso Mateo dejó de hacer bromas. «Este lugar es enorme», susurró Sofía, inclinando la cabeza para mirar el techo. Una corriente de aire frío se deslizaba por el pasillo, pero yo sentí algo más también. No solo el frío, algo bajo mi piel, como una presión baja y profunda que zumbaba detrás de mis oídos. Deslicé la mano por la pared. La pintura se desprendió. Mis dedos quedaron grises de polvo, pero debajo de todo, lo sentí. Madera real, historia real. «Parece que estamos en casa», dije. Mateo puso los ojos en blanco. ¿En serio? Pero no estaba bromeando. No realmente. No sabía si era siquiera seguro. Pero por primera vez en años, no sentí que estuviéramos sobreviviendo al plan de otra persona. No estábamos alquilando. No éramos solo invitados. La casa se estaba desmoronando, claro, pero era nuestra. Miré a Sofía, que ya estaba curioseando en el salón principal con su cuaderno de dibujo. Mateo estaba cerca de la escalera, rebotando su pelota de tenis en el suelo. Sabía que ellos aún no lo creían, demonios, ni yo. Pero de pie en ese pasillo polvoriento y roto, algo cambió. Ya no parecía una broma. Se sentía como una línea que se trazaba, como si quizás, solo quizás, este fuera el comienzo de algo que no estaba destinado a ser fácil. Dejé mi bolso en el suelo,
Me limpié las manos en los jeans y dije, «Empecemos a limpiar». Mateo dejó caer la llave inglesa con un fuerte golpe y se sentó sobre sus talones. «Esta plomería pertenece a un museo», murmuró limpiándose las manos con un viejo paño de cocina. El lavabo había tosido agua marrón durante 5 minutos antes de rendirse por completo. La tubería debajo goteaba como si rogara por morir. Yo estaba con los codos hundidos bajo el mostrador, tratando de envolver cinta adhesiva alrededor de una junta oxidada, cuando escuché la voz de Mateo de nuevo. Esta vez más fuerte, más curiosa. «Papá, esta pared es rara». Estaba parado en el viejo estudio, empujando una sección cerca de la parte trasera. La madera allí parecía más oscura que el resto, quizás más antigua. El papel tapiz se estaba pelando como piel muerta, enrollándose por los bordes. Me levanté, me limpié el sudor del cuello y me uní a él. «¿Qué quieres decir con rara?». Él golpeó la pared, luego pasó la mano por la superficie. «Aquí es suave, como si alguien lo hubiera lijado y, mira, estas líneas». Me incliné. Detrás del papel tapiz descascarado, había surcos en la madera, algunos poco profundos, otros profundos. Sofía se acercó con su cuaderno de dibujo bajo un brazo y despegó el resto del papel tapiz lentamente. Fue entonces cuando vimos los grabados. Círculos dentro de círculos, algunos marcados como puntos cardinales, extraños patrones geométricos que me recordaron diagramas de mis viejos libros de trigonometría, líneas en espiral, segmentos, triángulos superpuestos. Entre ellos había números, no números de casa o años, sino decimales y fracciones. Y justo en el centro, tallada más grande que cualquier otra cosa, una palabra, en letras mayúsculas perfectas: «Comienza». Sofía se arrodilló y comenzó a copiar los símbolos con su lápiz. Mateo sacó su teléfono y empezó a tomar fotos desde todos los ángulos. Me agaché junto a ellos, trazando el círculo más grande con el dedo. Los bordes eran afilados, aún limpios. Alguien se había tomado su tiempo con esto. No era algún adolescente aburrido con una navaja. Estas líneas tenían un propósito. Me aparté y escaneé toda la pared. «Esto no es aleatorio. De ninguna manera», dijo Mateo. «Es como un código. No hablamos mucho después de eso. Solo trabajamos. Cada pocos minutos». Sofía se detenía para sombrear un detalle y volvía a dibujar. Mateo empezó a pelar más papel tapiz, comprobando si los patrones continuaban, pero se detuvieron en el borde del panel. Un par de horas después noté algo nuevo, grabado justo debajo del tallado más bajo, casi oculto detrás de una grieta en el rodapié. Saqué mi navaja de bolsillo y raspé la suciedad. 5 palabras emergieron, talladas con una fina escritura inclinada. «El sendero se traza en las estrellas». Me quedé inmóvil. Esa voz en mi cabeza, la presión que había sentido cuando entramos a la casa por primera vez, volvió precipitadamente. No palabras, no un sonido, solo un peso, como algo observando, esperando. No había pensado mucho en mi tía Clara en años. No éramos cercanos. Pero recordaba una noche, hace años, en un asado, cuando estaba medio ebria y me contaba historias sobre los Valdés. La vieja Elara nunca confió en los sistemas. Había dicho, asintiendo solemnemente. Decía que quienes mueren con secretos, mueren con legados inesperados. Pensé que era solo uno de los desvaríos de Clara. Pero ahora, mirando estos símbolos, estos números tallados detrás de la pared de un estudio, no estaba tan seguro. Al anochecer, estábamos agotados. El lavabo seguía roto. La pila de basura junto a la puerta trasera era casi tan alta como Mateo, pero ninguno de nosotros quería abandonar el estudio. Finalmente, rompí el silencio. «Vamos a la biblioteca». «¿Ahora?», preguntó Sofía, ya agarrando su sudadera con capucha. «Tenemos un nombre».
Elara Valdés. Y una línea de tiempo. Si ella construyó esta casa en los 60 y temía la inestabilidad política, quizás escondió algo. Cerca de la medianoche entramos en la biblioteca de Elqui Alto, medio cubiertos de polvo y aún oliendo a humedad. La bibliotecaria nocturna nos miró, pero no hizo preguntas. Probablemente pensó que éramos un extraño grupo de proyecto escolar. Mateo se dirigió directamente a la sección de historia local. Sofía lo siguió con su cuaderno de dibujo. Abriendo la página con sus bocetos, yo me dirigí al terminal de archivos, el viejo con las teclas amarillentas y la barra espaciadora pegajosa. Mateo fue el primero en encontrarlo. ¡Papá!, llamó haciéndome señas. En la pantalla un titular del Elqui Alto Crónicas, con fecha de octubre de 1973. Científica desaparece antes del cambio de régimen. La mágnate local Elara Valdés y familia se esfuman días antes del golpe militar. Casa abandonada, activo sin reclamar. Leí el artículo 2 veces, luego una tercera. Nadie la encontró. No se procesó testamento. No se confiscaron cuentas bancarias. Elara Valdés simplemente se había desvanecido, junto con su esposo, sus 2 hijos y todo lo que poseía. Mateo se quedó mirando la pantalla, con los ojos muy abiertos. ¿Y si lo enterró? Sus patentes, sus investigaciones, todo. No respondí, pero mi pecho estaba apretado. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Todo lo que podía pensar era, ¿y si lo hizo? ¿Y si esta no era solo una vieja casa espeluznante con suelos que crujían y fantasmas? ¿Y si estábamos de pie sobre un maldito tesoro de conocimiento? Apenas dormimos esa noche. Seguí repasando el artículo en mi cabeza. Esos grabados en el estudio. La voz de Clara diciendo, quienes mueren con secretos, mueren con legados inesperados. No iba a sacar conclusiones precipitadas, pero sabía una cosa. Elara no dejó todo eso atrás por accidente. A la mañana siguiente estaba en medio de forcejear con la puerta de un gabinete empapada en agua para quitarla de sus bisagras oxidadas, cuando escuché neumáticos sobre la grava al frente. No el traqueteo torpe de un camión de contratista o una furgoneta de reparto. Esto era más suave, más lento. Me limpié las manos en mis jeans y salí al porche. Un Audi A6 gris con ventanas polarizadas se acababa de detener. Limpio, pulido, definitivamente no local. La puerta del conductor se abrió y un hombre salió, con un blazer oscuro y gafas de sol a pesar del cielo nublado, de unos 30 y tantos o principios de los 40. Pelo engominado, maletín delgado en una mano. ¿Es usted el señor Vargas?, preguntó caminando hacia mí como si tuviéramos una reunión. Asentí cruzando los brazos. Depende de quién pregunta. Sonrió como si estuviéramos jugando a las cartas y él ya supiera mi mano. Octavio Robles, Corporación Novaterra. Represento a un grupo interesado en propiedades residenciales en desuso. Señaló la casa detrás de mí. Esta califica. No dije nada. Solo esperé. Abrió su maletín, sacó un paquete doblado y me lo entregó. Nos gustaría comprar la propiedad tal como está. Sin inspecciones, sin demoras. $400,000 en efectivo. Podemos cerrar para el viernes. Escaneé la primera página. Lenguaje legal, términos de cierre, servicio de custodia. Todo legítimo. Antes de que pudiera responder, la voz de Ricardo vino de detrás de mí. ¿Dijo 400,000? Preguntó saliendo del pasillo con la boca llena de cereal. Amigo, serías un idiota si no lo aceptas. La tía Elena lo siguió, acunando su café como si fuera dueña del porche. En serio, es un montón de ladrillos. Coge el dinero y corre. Le devolví los papeles a Robles sin apartar la vista. No estoy vendiendo. Su sonrisa no se inmutó, pero sus ojos sí, un ligero entrecerrar. ¿Le importa si pregunto por qué? Usted mismo lo dijo. Residencial en desuso.
lo que significa que es más de lo que parece. Inclinó la cabeza. Es una carga. Daños estructurales, Moho, sin calefacción. Está mirando 6 cifras solo para mantenerla en pie. Todavía no vendo. Antes de que pudiera replicar, Sofía apareció en la puerta detrás de mí, aferrándose a su cuaderno de dibujo. Encontramos algo, dijo. Me giré rápidamente hacia ella, pero ya era tarde. Dio un paso adelante, abriendo el cuaderno. Detrás de la pared del estudio, símbolos, números, una palabra tallada en el medio. Comienza. Robles la miró, luego a mí. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos se encendió. No curiosidad, hambre. Vaya, qué adorable, dijo sonriendo con los dientes. A los viejos les encantan sus secretos. Mantiene vivo el recuerdo, ¿no? Mateo se puso al lado de su hermana. Usted no es de por aquí, dijo con sequedad. Robles lo ignoró. Permítame ofrecerle esto. Tiene hijos. Este lugar no es seguro. Están viviendo en un riesgo de incendio lleno de cuentos de hadas. Venda ahora, descanse y deje que gente como yo persiga fantasmas. Todos ganan. Lo miré fijamente. ¿Está seguro de que no está aquí por los cuentos de hadas? Se encogió de hombros. A todo el mundo le gusta una buena historia, pero las historias no pagan las demandas cuando este lugar se derrumba. Metió la mano en su blazer. Sacó una tarjeta y me la entregó. La oferta es válida hasta el viernes. Después de eso, el número baja. Se dio la vuelta, caminó tranquilamente de regreso a su Audi y se marchó como si ya supiera que lo llamaría. Ricardo negó con la cabeza. No puedo creer que acabes de rechazar 400,000 en efectivo. No le respondí. Mi estómago ya se estaba revolviendo. Caminé por la parte trasera para tomar un poco de aire, pasando por los setos cubiertos de maleza y los barriles de basura oxidados. Al acercarme a la puerta de servicio junto al viejo cobertizo del jardinero, me quedé inmóvil. Huellas de neumáticos. No las que habíamos hecho al descargar cajas. Estas eran frescas. Surcos profundos a través del parche de barro blando cerca de la cimentación. El ángulo era extraño, como si alguien hubiera conducido, dado marcha atrás y luego caminado alrededor. Escaneé el suelo. No había huellas, pero las huellas llevaban directamente a los escalones laterales, justo a la puerta. Nadie la había abierto desde que llegamos. No les dije nada a los niños de inmediato. No había necesidad de asustarlos. Pero algo andaba mal. Ese tipo, Robles, apareció 24 horas después de que sacáramos archivos históricos de Elara Valdés. ¿Coincidencia? Ni de cerca. Más tarde esa noche, después de cenar y de que los niños volvieran a dibujar en la sala de estar, los aparté a ambos. «Escuchen», dije, «de ahora en adelante, lo que sea que encontremos en esta casa, lo que sea que creamos que podría ser, no hablaremos de ello fuera de estas paredes, ni con vuestra tía, ni con vuestra madre, con nadie. ¿Entendido?» Mateo asintió. ¿Crees que ese tipo sabía lo de los símbolos? Creo que sabía más de lo que dejó ver, y creo que no es el único que está vigilando este lugar. La voz de Sofía era tranquila. ¿Crees que es peligroso? No mentí. No lo sé. Pero no le voy a dar motivos para que piense que somos ingenuos o descuidados. Mateo se cruzó de brazos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tomé la linterna de la mesa y miré hacia el estudio. Ahora dejamos de esperar que alguien nos diga qué es este lugar. Vamos a descubrirlo nosotros mismos. El estudio había estado molestando a Sofía desde que Robles se fue. Seguía volviendo a su cuaderno de dibujo, hojeando los dibujos que había hecho de los símbolos, los grabados, los patrones en la madera. «Hay algo que no cuadra», murmuró esa mañana, arrodillada frente a la pared tallada, mientras Mateo y yo sacábamos escombros del pasillo. «Ya copiaste todo», dije,
limpiándome el aserrín de las palmas. ¿Qué más buscas? Ella golpeó su lápiz en el cuaderno. Estos círculos no son aleatorios, están espaciados como habitaciones. Mira, sostuvo la página en alto, trazando con su lápiz de un círculo grande a otro. Esa es la biblioteca, luego el laboratorio. Este es el estudio mismo. Y estas, señaló 3 líneas que conectaban esos círculos, excepto que no coincidían con la distribución de la casa. Cortaban ángulos entre espacios donde, hasta donde sabíamos, ni siquiera había puertas. No son pasillos, dijo Mateo inclinándose. Son túneles, escondidos. Pasajes ocultos, corrigió Sofía. Por eso el plano que encontramos en el ático no tenía sentido. Faltaban habitaciones. Las paredes eran demasiado gruesas. Todo está aquí, simplemente, oculto a plena vista. Me agaché junto a ella, pasando mis dedos por el grabado real en la pared del estudio, mientras ella sostenía el dibujo a su lado. Tenía razón. Los grabados no eran abstractos, eran deliberados. Un plano estilizado, un mapa. Mateo levantó la vista. Entonces, si el estudio es el comienzo, ¿dónde está la siguiente marca? Sofía escaneó su dibujo de nuevo. La biblioteca. Cogimos las linternas y nos dirigimos por el pasillo. La biblioteca se había convertido en nuestro espacio de trabajo por defecto, principalmente porque no olía a moho, y las ventanas se abrían por completo. Escaneé los estantes mientras Mateo revisaba los zócalos y detrás de las cortinas. Sofía se detuvo frente a la chimenea. Hay algo grabado en el manto. Se agachó, quitando el polvo de la moldura de madera sobre el hogar. Todos nos inclinamos. Los grabados aquí eran diferentes, más dispersos. Cartas estelares, constelaciones extrañas, líneas curvas, secuencias numéricas grabadas en las esquinas como coordenadas. Algunos eran valores astronómicos, otros parecían problemas de trigonometría que salieron mal. Mateo sacó su teléfono. Estos no son solo símbolos, es una cuadrícula de coordenadas. ¿Estás seguro? Sí, ese es el ascensión recta y la declinación. Mapeo estelar. Lo miré. ¿Eso lo sacaste de tu teléfono? Puso los ojos en blanco. De mi cerebro, papá. No soy estúpido. Nadie dijo que lo fueras. Mientras Mateo decodificaba los símbolos, Sofía comenzó a sacar libros del estante cercano, uno por uno. Me uní a ella, buscando cualquier cosa inusual. Lomos dañados, títulos desalineados, encuadernaciones más gruesas. A los 15 minutos, sus dedos se posaron en un volumen encuadernado en cuero rojo que no tenía título alguno. Este está hueco. Me lo entregó. Lo agité suavemente. Algo se movió dentro. El libro estaba sellado con un cierre magnético apenas visible a lo largo de la costura. Lo abrí. Dentro había un cuaderno encuadernado con bramante. Páginas amarillentas, tinta tan descolorida que parecía gris. Notas manuscritas llenaban cada línea, apretadas y limpias. Pasé a la primera página. El título decía, E. Valdés 1971. El diario personal de Elara. Las siguientes páginas eran notas desordenadas pero cuidadosas sobre la situación política, advertencias sobre la inestabilidad, predicciones de colapso, menciones de la inminente ruina y el fracaso de los sistemas estatales. Esto no era paranoia, era estrategia. Luego el fraseo cambió, menos financiero, más críptico. Proteger lo esencial, que el conocimiento y el silencio sean los guardianes de la verdad. La bóveda real descansa bajo ambos. Pasé otra página. 3 piezas aguardan. El observatorio, la biblioteca, el jardín del silencio. Mateo se inclinó sobre mi hombro. Así que ni siquiera hemos encontrado la primera todavía. Solo pistas. Parece que sí. Sofía se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, leyendo el cuaderno de dibujo de nuevo. ¿Qué es el jardín del silencio? Podría ser un dormitorio, dije. O una cripta si esto se pone muy raro. Genial, murmuró Mateo.
Así que estamos buscando un tesoro en una casa construida por alguien que planeó el fin del mundo. Más o menos. Pasamos el resto de la tarde catalogando lo que pudimos. Sofía copió el diario en su cuaderno de dibujo palabra por palabra. Mateo introdujo las coordenadas en una aplicación de mapeo estelar, tratando de superponerlas en el plano de la casa. Yo preparé una cafetera de café fresco y traté de averiguar qué significaba conocimiento y silencio. Al anochecer era obvio, no íbamos a ninguna parte. Nuestro contrato de alquiler terminaba en 4 días y el apartamento no tenía calefacción. Podríamos haber suplicado a Elena que dejara que los niños se quedaran un tiempo. Pero después de la jugada de Robles, no le iba a dar munición, no ahora. Desenrollé los sacos de dormir en el salón, coloqué 2 linternas de batería y empecé a encender la vieja chimenea. Sofía entró, agarrando el cuaderno de dibujo contra su pecho. ¿De verdad nos quedamos esta noche? Sí, dije. Nos quedamos. Mateo tiró su mochila en la esquina, sacó un cargador y empezó a montar una regleta en el único enchufe que funcionaba y que habíamos encontrado en la pared. Supongo que este es el campamento base ahora. Lo haremos funcionar, dije. El fuego crepitó detrás de nosotros. Afuera, el viento se levantó. Hizo traquetear las persianas rotas del segundo piso y el muro frontal entero crujió. La casa gimió como si volviera a la vida después de años de silencio. Nos quedamos allí en nuestros sacos de dormir, las linternas proyectando luz amarilla sobre el suelo polvoriento, el diario y el cuaderno de dibujo entre nosotros. Sin camas, sin calefacción. Pero de alguna manera, no nos sentíamos como si estuviéramos acampando. Se sentía como si estuviéramos cavando en algo real, algo enterrado profundamente. El viento me mantuvo despierto la mayor parte de la noche. La madera crujía, las tuberías traqueteaban, y en algún lugar cerca del ático, algo se movía. Quizás una persiana suelta o un pájaro atrapado. Me acostumbré a los ruidos, pero el silencio entre ellos, eso era lo que lo empeoraba. A la mañana siguiente, Pradsone estábamos de vuelta en la biblioteca tratando de decodificar las notas de Elara de nuevo. Sofía volvió a dibujar el diagrama de la bóveda. Mateo caminaba de un lado a otro con su linterna, inquieto como si su cerebro estuviera 5 pasos por delante de sus pies. «Quiero revisar el dormitorio principal», dijo de repente. «Hay algo raro allí». Lo seguí escaleras arriba mientras Sofía se quedaba atrás. Las tablas del pasillo gimieron bajo nuestros pasos, y el papel tapiz a lo largo de la escalera parecía pergamino derretido. En el dormitorio, Mateo caminó directamente a la pared opuesta a la cama y empezó a golpear los zócalos. Toc, toc, puah. Plof, se detuvo, luego golpeó de nuevo. Justo aquí. El sonido era diferente, hueco. Me arrodillé a su lado. Pasó los dedos por la moldura hasta que se detuvo en un punto donde una tira de clavos sobresalía ligeramente. «Revisa esto». Agarró el extremo de una pequeña palanca y la encajó debajo de la tira, haciendo palanca lentamente hasta que la tabla se desprendió con un chasquido agudo. Primero salió polvo, luego una pequeña bolsa de tela cayó al suelo, como si hubiera estado esperando durante décadas. La recogí y la desenvolví. Dentro había una pieza triangular de metal, grabada con las mismas espirales y símbolos que habíamos visto en el estudio, del tamaño de mi palma. Tenía peso. No oro, no acero, algo intermedio. Una menos, dije. Faltan 2. Mateo sonrió. Te lo dije. Regresamos al estudio. Sofía ya se había subido a un taburete y estaba escaneando la viga del techo con la luz UV del llavero de Mateo. La cosa de plástico barata parecía un juguete, pero bajo el haz púrpura, algo tenue, se iluminó justo encima de la palabra «comienza». Una fina flecha apuntando hacia una unión de viga tapada. Nunca había visto eso, dije. Solo se ve bajo UV, replicó Sofía. El mismo tipo de tinta que usamos en los escape rooms.
Extendió la mano y giró el tapón de latón pintado incrustado en la tapa de la viga. Al principio no se movió, pero luego hizo clic hacia un lado con un chasquido metálico agudo. Una pequeña pieza de metal cayó de la viga directamente en mi palma. La misma forma triangular, el mismo diseño grabado, 2 piezas ahora. No era solo que se parecieran, encajaban. Presioné los bordes y los imanes internos los unieron como piezas de rompecabezas, encajando. Nos quedamos en silencio por un segundo, mirando las piezas unidas. Entonces Mateo chasqueó los dedos. 314. ¿Qué? Del diario. Los números de coordenadas en la biblioteca. Una de las secuencias terminaba en 314. Pi. Y dijiste, conocimiento y silencio. Este lugar es el conocimiento. Regresamos a la biblioteca y nos paramos frente a la estantería empotrada de la pared oeste. Mateo señaló el tercer estante desde abajo. Tercer estante, primer libro, cuarta fila. Es una secuencia. Sácalos en ese orden. Alargué la mano y saqué el tercer libro del estante. Luego Mateo tomó el primero del estante superior. Sofía se acercó para sacar el cuarto. Al principio no pasó nada. Luego hubo un suave clic, un pestillo oculto se soltó y una ranura estrecha debajo del estante superior se abrió con un rasguño seco. El sonido me recordó a la cubierta de un barco que se abría después de años de óxido. Metí la mano con cuidado y saqué una tercera pieza de metal. La misma forma triangular, el mismo peso, los mismos símbolos. Cuando juntamos las 3, formaron un triángulo completo, del tamaño de un disco compacto. Un patrón de anillos concéntricos cubría la cara ahora. Algo me dijo que esto no era solo una pieza decorativa, era una llave. Literalmente. La sostuve a la luz, dándole la vuelta en mi mano. Tenemos las 3, dije. Ahora tenemos que encontrar a dónde lleva. Pasamos el resto del día rastreando la casa en busca de algo que coincidiera con la forma. Ni cerraduras, ni hendiduras, ni un lugar obvio para insertarla o alinearla. Lo que el ara había escondido, no quería que se encontrara rápidamente. Cerca de la medianoche, salí al porche delantero para revisar la transmisión de la cámara. Había montado una única cámara activada por movimiento sobre la puerta principal 2 días antes, conectándola a un viejo monitor en el pasillo. Principalmente capturábamos ardillas y un repartidor que tenía la dirección equivocada, pero esta vez vi movimiento, humano, lento. Rebobiné la transmisión. Hora 2:06 AM. Ahí estaba, Octavio Robles, abrigo negro, guantes, sin linterna, simplemente caminando por la propiedad como si fuera suya. Pasó por la puerta principal, rodeó el lateral y se detuvo junto a la cimentación de piedra debajo de la ventana de la biblioteca. Se agachó. Estudió la pared de roca. No estaba adivinando. Sabía exactamente dónde mirar. Tomé mi teléfono y llamé a la policía de Elqui Alto. La operadora estaba tranquila, educada. Podemos enviar un coche para rastrear el área, dijo Arey, pero a menos que haya irrumpido, no hay mucho que podamos hacer. Está invadiendo. Técnicamente está caminando por el exterior. Sin daños, sin entrada. Si vuelve a pasar, quizás quiera instalar más cámaras. Colgué y me quedé mirando la imagen pausada. Mateo estaba detrás de mí ahora. Había subido mientras yo hablaba. No se rinde, dijo en voz baja. No, dije. No lo hace. Sofía se unió a nosotros en el pasillo. Había estado escuchando. ¿Y si entra la próxima vez? Me volví hacia ellos dos. No va a conseguir nada, dije. Ni el diario, ni las llaves, ni la casa. No me importa para quién trabaje. Mateo miró el triángulo ensamblado en la mesa. ¿Y ahora qué? Señalé la biblioteca. Ahora descubrimos qué abre esto y nos movemos más rápido que él, porque Robles no estaba persiguiendo una historia. Estaba persiguiendo la nuestra. Llevamos la llave triangular al sótano justo después del desayuno. Sin distracciones, sin teléfonos,
sin desvíos. El sótano debajo de la biblioteca siempre se había sentido más frío que el resto de la casa, como si el aire no quisiera moverse allí. Lo había atribuido a un mal aislamiento, pero después de anoche, ya no descartaba nada. Mateo abrió el camino con la linterna, barriendo las paredes de piedra como si esperara que algo saltara. Sofía se mantuvo cerca detrás de él, aferrándose al diario como si fuera lo único que mantenía este lugar unido. Yo sostenía el triángulo en mi mano. Mientras pasábamos por la caldera y nos dirigíamos hacia la pared trasera, lo sentí. Una ligera vibración. No constante. No un zumbido. Era más como el momento en que dos imanes se alinean. Un tirón fuerte y enfocado. «Aquí», dije, deteniéndome cerca de una gruesa junta en la piedra, apenas visible a menos que la buscaras. Mateo pasó la linterna por la pared. «Eso parece una grieta. Demasiado recta», dije, «demasiado limpia». Presioné el triángulo contra la junta y lo giré lentamente. No pasó nada. Luego empujé más fuerte y escuché un clic. No uno fuerte, sino apretado, mecánico, como si algo acabara de encajar. «¿Sentiste eso?», pregunté. Sofía asintió, como si hubiera atrapado algo. Volví a girar, otro clic, y entonces la pared se movió. Una sección de piedra se deslizó hacia atrás 5 centímetros, luego hacia un lado, dentro de la cimentación, revelando un pasaje estrecho, lo suficientemente ancho para una persona a la vez. Estaba completamente oscuro dentro. El aire olía a seco. No a moho o podredumbre, sino a papel y polvo que no se habían tocado en generaciones. Me volví hacia los niños. «Manténganse cerca». Atravesamos el túnel. Se extendía quizás 15 metros. Las paredes eran de ladrillo, el techo bajo. Podía oír nuestras respiraciones, fuertes e irregulares, rebotando en la piedra cercana. La luz de Mateo golpeó un marco de acero más adelante, y de repente, entramos en una cámara redonda tallada en la roca. El espacio era más grande de lo que esperaba. Unos 6 o 7 metros de diámetro. Sin luces, sin ventanas, pero el haz de la linterna atrapó estanterías de metal, archivadores, cajas de madera apiladas de 3 en 3 y vitrinas de vidrio montadas en la propia piedra. Nos separamos lentamente, revisando todo. Mateo abrió una de las vitrinas. Dentro había certificados de patentes, cientos de ellos, empresas mineras, observatorios, firmas tecnológicas que ni siquiera conocía, todas de principios de los 70. «Estos son reales», dijo Mateo con los ojos muy abiertos. «Y antiguos». Sofía abrió una caja y sacó un libro de contabilidad de cuero, con las esquinas envueltas en latón. Me lo entregó. Dentro había escrituras de propiedades, parcelas de tierra en Atacama, en Aconcagua, en Magallanes, firmadas y notariadas por secretarios de condado que probablemente llevaban un siglo muertos. Cada una estaba catalogada, etiquetada, fechada. Esto no era solo un escondite, era un sistema. Encontramos 2 libros de contabilidad más con formatos similares. Uno listaba bonos al portador, otro tenencias de minerales raros. Cada entrada tenía una línea para el valor tasado, el estado y la ubicación de almacenamiento. El Ara no había enterrado un tesoro. Había construido una bóveda que funcionaba como un archivo. En un pequeño escritorio en la esquina trasera, encontramos un fajo de cartas atadas con hilo rojo. Las desaté con cuidado para no romper el papel amarillento. La caligrafía era limpia, formal. La tinta se había desvanecido en algunos puntos, pero un mensaje destacaba. «Si has encontrado esto, entonces estabas destinado a hacerlo. No confié en los sistemas, pero confié en el sistema que construí. Todas las cosas de valor deben ser ganadas, protegidas y puestas en uso. Inventariar, salvaguardar, acrecentar, luego decidir». Estaba firmado. E. Valdés, octubre de 1973. Le entregué la carta a Sofía. La leyó 2 veces,
Luego la guardó en las últimas páginas del diario. «Tenemos que registrar todo esto», dijo. «Cada artículo, cada caja». «Lo haremos», dije, «pero no le diremos a nadie hasta que sepamos exactamente sobre qué estamos sentados». Mateo se agachó cerca de un gabinete y encontró una bolsa de cuero llena de monedas. La abrió lentamente. «Santo cielo», susurró. «Estas son de oro». Me acerqué. Efectivamente, monedas acuñadas a principios del siglo XX, todavía brillantes, al menos una docena solo en esa bolsa. Ya no me cabía duda. Esto no era solo riqueza, estaba organizado. Intencional. Diseñado para durar. Saqué mi teléfono para tomar algunas fotos y quizás grabar un video de inventario. Pero justo cuando abrí la cámara, lo escuché. Pasos, no los nuestros, pesados, deliberados, venían del túnel detrás de nosotros. Les hice una señal a los niños. Luces apagadas. Mateo apagó su linterna al instante. La habitación quedó a oscuras. Apoyé mi espalda contra la pared del fondo. Saqué la llave triangular de mi chaqueta y la apreté. Más pasos. Más cerca ahora. Luego una voz, baja pero clara. «Sé que están aquí. Robles». Sentí mi pulso acelerarse. Mis dedos se apretaron alrededor de la llave. Los niños no se movieron. Ni siquiera un aliento. Entró en la cámara con un suave crujido en el suelo de tierra. Pude ver su silueta ligeramente perfilada contra la entrada del túnel. Dio 2 pasos y se detuvo. «Bueno», dijo. «Realmente lo encontraron». No respondí, tampoco los niños. Caminó hasta el centro de la habitación y giró en un círculo lento, como si memorizara el diseño. No estaba seguro de si nos había visto, pero no me arriesgaría a una confrontación aquí abajo. Un movimiento en falso, y las cosas podrían salirse de control rápidamente. No había cámaras, no había testigos y no había salidas fáciles. Finalmente se dio la vuelta y volvió al túnel sin decir una palabra. Esperamos 30 segundos, luego 1 minuto. Conté sus pasos mientras se alejaban. Cuando estuve seguro de que se había ido, solté un aliento y volví a encender la linterna. Mateo me miró. ¿Nos siguió? No, dije. Ya nos estaba observando. Solo esperó a que diéramos el siguiente paso. Sofía abrazó el diario contra su pecho. ¿Qué hacemos ahora? Volví a mirar la habitación. Los documentos, el sistema de almacenamiento, la carta. Hacemos lo que dijo, le dije. Inventariar, salvaguardar, acrecentar. No más conjeturas, no más medias tintas. Porque ahora ya no se trataba de curiosidad. Se trataba de control. Robles no se molestó en escabullirse la próxima vez. Entró por la puerta principal al mediodía como si fuera el dueño del lugar. Traje impecable, esa misma mirada de suficiencia, como si la respuesta ya fuera sí. Yo estaba en el pasillo repasando nuestro primer lote de notas de inventario, cuando él gritó: «No perdamos el tiempo. ¿Sabe por qué estoy aquí?» Mateo apareció por la puerta de la biblioteca, y Sofía lo siguió justo detrás, con el diario bajo el brazo. Nadie dijo nada. Le hice una seña para que me siguiera. Fuimos directamente a la bóveda. Entró sin dudar, como si hubiera estado ensayando esto durante meses. Sus ojos recorrieron los estantes, los archivadores, la caja apilada con etiquetas y sellos de tiempo. Lanzó un silbido bajo y pasó la mano por una de las vitrinas. «Realmente lo encontraron», dijo, más impresionado que sorprendido. No buscaba su aprobación. Se rió suavemente. «No, supongo que no». Luego metió la mano en su blazer y sacó un sobre delgado. Lo extendió como si fuera un regalo. No lo tomé. «¿Qué es eso?» «Mi oferta». Señaló la habitación. 4 millones. Usted cede los derechos de todo. Contenido, propiedad, historial de reclamaciones. Todo. Lo tendré registrado mañana. Usted se va con el dinero en efectivo, limpio y legal. Mateo me miró como si le hubieran abofeteado.
Sofía no se movió. Ni siquiera eché un vistazo al papel. ¿Cree que vendería esto? Se encogió de hombros. Todo el mundo tiene un precio. Esto no se trata de dinero. Precisamente por eso debería aceptarlo, dijo acercándose. Porque gente como usted es devorada viva cuando intenta aferrarse a cosas que no puede manejar. No tiene abogados. No tiene una firma. Ni siquiera tiene cobertura de seguro para este lugar, ¿verdad? Usted no sabe lo que tengo. Sé lo que se avecina, dijo. Desafíos de sucesión, Junta de Urbanismo Municipal. Reclamaciones de título tranquilo de cada primo de Lara Valdés que huela una ganancia. Pasará 5 años ahogándose en facturas legales. Luego quizás consiga una parte, pero para entonces, el rastro de papel estará frío. Los activos congelados y el servicio de impuestos internos en su puerta. Lo miré fijamente. ¿Así que apuesta a que me rindo bajo presión? Apuesto a que está cansado. Tiene hijos, una casa que se desmorona, una cuenta bancaria que probablemente no ha visto una coma en mucho tiempo. ¿Por qué arrastrarlos por esto? Antes de que pudiera responder, Sofía dio un paso adelante. Pero lo resolvimos, dijo. Su voz no vaciló. Seguimos las pistas. Encontramos el diario. Eso es lo que importa. Robles se volvió hacia ella con una mueca. Cariño, el rompecabezas es solo la primera parte. El verdadero juego es probar que importa legalmente. A ningún juez le importa quién encontró la llave. Les importa quién tiene el derecho. No se equivocaba, pero tampoco estaba ganando. Me crucé de brazos. Si esto es un trato cerrado, ¿por qué está aquí rogando por una firma? No estoy rogando, dijo rotundamente. Le estoy dando la oportunidad de salir limpio. Ya presenté mi reclamación preliminar ante la oficina del registrador del condado. Dentro de 30 días, si nadie presenta una contraprueba, se bloqueará en custodia a la espera de revisión. Mateo se puso a mi lado. Está intentando vencernos con papeleo. Robles asintió como si fuera obvio. Así es como juegan los adultos, muchacho. Tienen quizás 2 semanas antes de que el tribunal programe una audiencia. Después de eso, lo único que importará es el rastro de papel. ¿Y cree que no tenemos uno? Levantó una ceja. ¿Lo tienen? No respondí. Todavía no. Me acerqué manteniendo la voz baja. Usted anduvo por nuestra casa en medio de la noche. Invadió propiedad privada. Accedió a una bóveda que no descubrió. Y ahora está tratando de reclamarla como suya. Era mía en el momento en que terminó la línea de sangre de Lara. Dijo lo suficientemente alto para que los niños escucharan. Ella era mi tía abuela, por si aún no lo ha descubierto. No hay un heredero directo entre ella y yo. Yo soy el siguiente en la línea. Eso lo convierte a usted en el intruso. El agarre de Sofía en el diario se tensó. Mateo apretó los puños. Me puse entre ellos y Robles. Permítame ser muy claro. Dije, puede presentar las reclamaciones que quiera, pero mientras usted persigue su papeleo, nosotros estaremos aquí, catalogando hasta la última moneda. Escritura y certificado. Construiremos el caso antes de que usted siquiera sepa lo que tenemos. Me miró como si estuviera fanfarroneando. No está listo para lo que esto requiere. Dijo con voz cortante ahora. Lo he hecho antes. Usted no. Bien, dije. Eso significa que es predecible. Me miró fijamente durante un largo segundo. Luego volvió a guardar el sobre en el bolsillo de su abrigo. Acaba de cometer un error muy costoso. Usted lo llama un error. Yo lo llamo día 1. Robles echó un último vistazo a la bóveda. Luego salió sin decir una palabra. Me volví hacia los niños. Tenemos que movernos rápido, dije. Hacemos copias de cada documento. Conseguimos tasaciones. Contactamos a un abogado de fideicomisos y no hablamos con nadie más hasta que esté todo asegurado. Mateo asintió.
Podemos hacer eso. Sofía abrió el diario de nuevo, hojeando la sección con las últimas instrucciones de Elara. ¿Hay más, verdad?, preguntó. Esto no era el final. Volví a mirar la habitación, luego a la llave triangular que seguía sobre el escritorio. «No», dije. No lo era. Porque si esta era solo la primera bóveda, la primera prueba, entonces Robles no tenía idea de lo que realmente estaba persiguiendo. Y nosotros no teníamos más remedio que llegar primero. La señora Inés apareció a la mañana siguiente, justo después del desayuno. Estábamos a mitad de documentar el contenido de la bóveda cuando escuché su golpe. Cortante, rápido, con un propósito. Entró, vistiendo el mismo abrigo azul marino con el que siempre la había visto en la biblioteca de El Guialto. Pero esta vez, sus brazos estaban llenos. Tenía 2 carpetas grandes, un sobre sellado con cera roja y un delgado libro de tapa dura bajo un brazo. «Seguí excavando», dijo, apenas dándome tiempo para saludar. No me gustó cómo ese señor Robles andaba husmeando la semana pasada. Mateo apareció por detrás de uno de los gabinetes. Sofía dejó el registro de inventario y se colocó a mi lado. La señora Inés extendió todo sobre la larga mesa del comedor, que usábamos como escritorio improvisado. Su mano fue directamente al sobre. «Encontré esto en nuestros archivos privados», dijo. «Es una copia del testamento personal de Elara Valdés, fechado en 1971. Registrado pero nunca archivado. Se retuvo, marcado como pendiente de recuperación tras resolución. Lo tomé y escaneé las primeras líneas. Mis dedos se apretaron en la página cuando vi la frase clave. El legado pertenece a quien desentrañe el diseño cósmico completo». La señora Inés asintió. No lo dejó a un pariente. No nombró a un único heredero de sangre. Dejó toda la herencia al solucionador del diseño completo. Esa es la redacción exacta. Mateo soltó un breve suspiro. ¿Así que la bóveda de abajo? ¿Eso no es el final? Ni de cerca, dijo. Según las notas arquitectónicas que encontré, es solo la fase 1. Abrió el libro de tapa dura. Estaba lleno de los bocetos originales de Elara. No copias, no resúmenes, lo real. Diagramas de estructuras de paredes, refuerzos de techo, diseños de compartimentos, notas garabateadas en los márgenes. Ella había construido la hacienda Solara como una caja fuerte, con capas. Cada cámara, cada mecanismo, cada acertijo era otro engranaje en la misma máquina. «Hay más cámaras», dijo la señora Inés, pasando a una página con un plano que no coincidía con el plano actual. Pasajes, acertijos, espacios enteros ocultos del registro público. Elara diseñó toda la propiedad como un desafío viviente, pero no se trataba solo de ocultar objetos de valor. Sacó otro documento de su carpeta, un conjunto de registros bancarios, resúmenes de carteras, libros de contabilidad fiduciarios. Elara colocó sus bienes en cuentas de custodia, acciones, bonos, contratos inmobiliarios, todo estructurado para avanzar a través de reinversiones automáticas. Ningún banco individual los controlaba. Los dividendos se reinvertían anualmente y se dividían entre instrumentos sucesores. La mayor parte ni siquiera aparecía en los registros públicos. Mateo se inclinó sobre la mesa, asombrado. ¿Está diciendo que el dinero sigue activo? No solo activo, dijo. Ha crecido silenciosamente, pero masivamente. Los holdings maduraron durante casi un siglo. Dividendos, fusiones, fideicomisos inmobiliarios, todo alimentando la siguiente estructura. Ella no enterró riqueza. La programó. Miré el libro de contabilidad de nuevo. Mi estómago se apretó. Esto no era un acaparador excéntrico metiendo monedas de oro detrás de las paredes. Era una mujer que diseñó un motor generacional y lo encerró detrás de acertijos que requerían que alguien realmente pensara, trabajara, entendiera. La señora Inés vio mi cara y se ablandó un poco. Por eso importa quién lo termina.
dijo. No solo quien lo encuentra primero. Esto no estaba destinado a un pariente afortunado o al mejor postor. Golpeó el testamento de nuevo. No se trata solo de encontrar riqueza. Se trata de demostrar que la usarás de la manera correcta. ¿Una prueba?, susurró Sofía. Asentí con la garganta seca. ¿Una prueba de carácter? La señora Inés cruzó las manos delante de ella. Están a la mitad de la primera secuencia, pero no son los únicos que lo saben ahora. Robles presentó una reclamación competidora ante la oficina del registrador de Elqui Alto a finales de la semana pasada. Si no se impugna, su reclamación se convertirá en propiedad presuntiva en 2 semanas. El rostro de Mateo palideció. Está tratando de ganarnos en la línea de meta reclamándolo como suyo. No puede, dije. No si el testamento especifica la finalización como el calificador. Él confía en la suposición de que nadie lo terminará a tiempo, dijo la señora Inés. Y si el tribunal no ve pruebas de que el desafío fue superado, él gana por defecto. ¿Qué tipo de prueba?, pregunté. Abrió la última carpeta, documentos del asesor legal de Elara, guardados en los archivos de la biblioteca porque su firma fue absorbida en los años 40. Una frase destacaba en la parte superior: transferencia de custodia pendiente de finalización verificada. Hay un cierre final, dijo, en algún lugar de la casa, uno que desencadena la liberación del fideicomiso y prueba la ejecución completa. Hasta que eso se encuentre, el tribunal considera esto una herencia no reclamada. Miré a mis hijos, no necesitaban ser convencidos. No nos íbamos a echar atrás ahora. Tenemos 2 semanas, dije. La señora Inés asintió. Esa es su ventana. Después de eso, Robles presentará la demanda por defecto de propiedad. Entonces lo terminaremos antes de que tenga la oportunidad, dije. Ella esbozó una leve sonrisa, como si hubiera estado esperando que dijera eso. Ayudaré en todo lo que pueda, dijo. Solo sepan esto. A Elara no le importaba quién compartiera su apellido. Le importaba quién podía llevar el peso de lo que construyó. Encontramos el disparador final en el lugar más obvio que no habíamos pensado en buscar. Justo en el centro, bajo el gran candelabro de la escalera principal. Mateo había estado jugueteando con la rejilla de latón sobre el rellano, tratando de reemplazar una tapa de luz agrietada, cuando notó algo extraño. Una pequeña abertura de malla detrás del embellecedor decorativo. Un medidor de sonido, tecnología antigua, pero ingenioso como el infierno. Elara no había querido una huella digital o un botón. Quería escuchar la respuesta. Sofía se paró a mi lado en el primer escalón, con el diario en la mano, y lo dijo en voz alta. Estamos aquí para preservar, para entender, para usarlo para algo más que nosotros mismos. Ese fue el momento en que el medallón detrás del candelabro hizo clic, silencioso, deliberado, como un mecanismo de reloj que se desbloquea desde dentro. Un pasador oculto cayó del marco del techo, y el candelabro entero descendió 60 centímetros, desplazando su peso hacia el centro del suelo. Entonces las tablas bajo nuestros pies se movieron. 4 paneles se deslizaron, revelando una escalera de caracol que conducía directamente hacia abajo, más ancha que la primera cámara, más profunda en los cimientos. Elara no había estado ocultando riqueza. La había estado estratificando. Bajamos lentamente, sin polvo, sin moho. El aire estaba limpio. Las luces, sí, había luces, parpadearon a la vida con un suave zumbido cuando llegamos al segundo rellano. La cámara tenía forma ovalada, revestida de pared a pared con gabinetes, cajas fuertes ignífugas y estantes de archivo de metal atornillados al concreto. En el centro, una mesa de acero sostenía lo que parecía el libro mayor principal, más grande, más grueso, envuelto en una funda reforzada. Lo abrí y se me secó la garganta. Decenas de carteras, posiciones de activos a largo plazo,
inversiones en el extranjero, bonos heredados de corporaciones mineras y petroleras que desde entonces se habían fusionado en nombres conocidos, la mayor parte todavía activa. Contratamos a un tasador certificado esa semana, discretamente, bajo NDA. Después de 2 días completos revisando el inventario y escaneando las carteras, nos dio una estimación provisional. Los activos, si se verificaban por completo, podrían acercarse a los $400 millones en valor actual. Dejó claro que el número no era una simple conjetura. La cartera había sobrevivido a través de instrumentos al portador, fideicomisos en capas e inversiones sucesoras, mantenida viva mediante reinversiones de dividendos y siguiendo instrucciones precisas. No era una bóveda de dinero, era un motor. También encontramos más cartas. Una con la caligrafía de Elara decía: «Usa esto para construir, no para acumular». Mateo la miró y no dijo nada durante mucho tiempo. Fue entonces cuando escuchamos las sirenas. Subí las escaleras. Sofía me siguió de cerca. 2 coches de policía se detuvieron en la entrada principal. Luces rojas y azules intermitentes. Un sedán negro del gobierno se detuvo detrás de ellos. Un oficial de la corte bajó primero, vestido de gris, sosteniendo una orden con el sello del condado. No llamó a la puerta. Simplemente subió al porche como si ya supiera lo que se avecinaba. Un oficial de la corte llegó con escolta policial. Robles los había enviado. El oficial levantó el documento. El señor Octavio Robles ha presentado una moción para exigir la divulgación de la herencia en litigio. Esta es una orden para asegurar la propiedad y su contenido en espera de revisión judicial. Lo miré fijamente. Ya presentamos nuestra reclamación. No según el registro del condado, dijo. ¿Tiene usted material de apoyo? Me volví hacia la señora Inés, que había llegado unos minutos antes, tan tranquila como siempre. Llevaba una pequeña caja de metal etiquetada, materiales del fideicomiso 1971. Se la entregó al oficial sin decir una palabra. Dentro estaban los papeles del fideicomiso, sellados y firmados. El informe preliminar del tasador. Un paquete de cadena de título verificado, preparado por nuestro abogado y cotejado con el libro mayor de Valdés. Todo ello vinculado directamente a la cláusula del testamento de Elara, al solucionador del diseño completo. El oficial de la corte hojeó los papeles lentamente. Su expresión cambió. Se volvió hacia el coche patrulla y bajó las luces. Luego sacó su teléfono y llamó al juez de sucesiones de guardia. En altavoz. La señora Inés no esperó. Miró directamente a Robles, que acababa de salir de su coche, ya sonriendo como si hubiera ganado. Parece que acaba de perder Robles. Se quedó paralizado a mitad de paso. El oficial se volvió para mirarlo. Tenemos documentación activa, registros completos de inventario y una declaración de fideicomiso vinculada a una cláusula condicional. No hay motivos para la incautación en este momento. La boca de Robles se abrió, pero no salió nada. El oficial se volvió hacia mí. Hasta la fecha de la audiencia, su reclamación se mantiene. No abandone la ciudad. Asentí. No nos vamos a ninguna parte. 2 días después, el andamiaje fue retirado. 6 meses de restauración ininterrumpida, y la casa finalmente se veía como lo que Elara debió haber visto en su cabeza cuando la construyó. Fuerte, limpia, vivida. No perfecta, no brillante, pero viva. No borramos su edad. Simplemente dejamos que hablara más alto. Abrimos la Fundación Solara el mismo día que recibimos la decisión final del tribunal. Título claro, autoridad plena. La propiedad era nuestra y ahora tenía un propósito. Sofía dirige visitas de arte semanales por la casa. Ella diseñó la galería que ocupa el 2º piso. Representaciones en acuarela de los planos originales. Fotos de antes y después de la restauración. Y sus propios bocetos de las bóvedas, los símbolos, los grabados del rompecabezas. La gente entra en silencio,
curiosa, y se va con la cabeza llena y los ojos muy abiertos. Mateo está arriba la mayor parte del tiempo. Ha convertido el viejo observatorio en un centro tecnológico. Seguridad, sistemas climáticos, archivo digital. Él mismo recableó toda el ala este. Luego construyó un modelo 3D de la casa a partir de los planos originales, estratificado con lo que encontramos. Ahora tenemos una exhibición interactiva completa en el vestíbulo. Y yo sigo siendo arquitecto. Pero ahora puedo enseñar en un lugar que importa. Convertimos el ala oeste en un centro de aprendizaje público. Clases de alfabetización científica, tutorías para pequeños emprendimientos, talleres históricos. No se trata de placas y cuerdas de terciopelo. Se trata de mostrar a la gente lo que es posible cuando se mezcla el conocimiento con la acción. Cuando se piensa a largo plazo. La casa es un museo, sí, pero también es una escuela, un laboratorio, una rebelión silenciosa contra el pensamiento a corto plazo. Elena y Ricardo vinieron a la inauguración. No dijeron mucho. Solo deambularon por los pasillos como si no supieran qué hacer consigo mismos. «¿Realmente lo hiciste?», murmuró Ricardo una vez, de pie en el centro del vestíbulo principal. «Sí, me equivoqué. No se lo restregué. No era necesario. Incluso mi exesposa vino. Se quedó conmigo al pie de la escalera, mirando el candelabro, el que lo desencadenó todo. Pensé que te estabas volviendo loco», dijo, persiguiendo una fantasía. Me encogí de hombros. Yo también, algunos días. Me miró con honestidad por primera vez en años. Pero no lo estabas. Estabas construyendo algo, y esa es la verdad. No fue suerte. No fue solo tropezar con la riqueza, fue trabajo. Trabajo pesado, largas horas, dudas, pero lo superamos. Ahora recibimos cartas todos los días de estudiantes que obtuvieron becas a través de nuestro fondo educativo, de familias que se quedaron en sus hogares gracias a las subvenciones de vivienda que creamos, de científicos jóvenes que lanzaron proyectos innovadores en el programa que Mateo construyó. Una carta de un donante decía simplemente, no solo encontraron un tesoro, se convirtieron en él. Esa la tengo clavada encima de mi escritorio. La mayoría de las noches, cuando la casa se queda en silencio, me encuentro sentado junto a la escalera, el mismo lugar que aquella primera noche. Hace 6 meses, el mismo candelabro encima. Pero ahora hay calidez, luces en cada ventana, pasos en los suelos, vida. Antes creía que la riqueza significaba seguridad, comodidad, poseer cosas, pero eso era algo pequeño. Ahora sé mejor. No soy rico de la manera en que la gente piensa. Todavía conduzco la misma camioneta. Todavía llevo la misma chaqueta. Todavía ceno mac and cheese en caja los jueves. Pero soy rico donde cuenta. El ARA no estaba probando nuestra inteligencia. Eso les resultaba fácil a personas como Robles, conversadores rápidos, trajes elegantes, contratos fluidos. Estaba probando nuestro corazón. ¿Qué haríamos con ello? ¿Lo esconderíamos? ¿Lo cobraríamos? ¿Lo desperdiciaríamos? ¿O lo convertiríamos en algo que perdurara? Al final demostramos algo más grande que los linajes o las cuentas bancarias. No éramos solo los herederos correctos, éramos la familia correcta.